Jérete, hoy es 1 de enero de 2025. Cuando yo era niño, mi padre, un heleno, enseñóme una sentencia significativa. La compartiré tal como él me la enseñó y luego la traduciré. Me dijo, to pepromenon uden thigin adinaton. Y luego me la tradujo. Me dijo, hijo, esto traduce, del destino es imposible escapar o del destino nadie se escapa. Insisto, me la dijo, to pepromenon uden thigin adinaton, siendo la palabra pepromenon destino, oti peprote, lo que está dado que pase o lo que tiene que pasar, peprote, es una expresión, un verbo, peprote es tiene que pasar qué, y de ahí viene pepromenon, lo que debía suceder. To pepromenon figin, uden figin adinaton. Figin es un infinitivo del verbo fevgo, emparentado etimológicamente incluso con el verbo fugar, que es irse, o nadie puede fugarse, y adinaton, que es imposible, o que nadie puede hacer algo, adinaton. Lo interesante de esta frase no solamente que siga viva en la mente de los helenos, que sea significativa para la cultura, sino que lo que me gustaría enfatizar el día de hoy es la manera en cómo mi padre me la enseñó. La lengua greca odierna, tiene ese mismo fenómeno que el castellano y es la doble negación. Increíblemente, bueno, increíblemente no. La lengua castellana y la lengua greca tienen muchísimas similitudes sintácticas. Hoy solo hablaré de este fenómeno que me interesa para el video de hoy y es el de la doble negación. Insisto, mi padre me enseñó la frase como tope promenon uden figin adinaton. Y durante toda mi vida, siendo yo un niño, pues así la repetí, así la aprendí. Recuerdo que en algún momento, en alguna reunión con los miembros de la colonia griega, alguno de los demás corrigió a mi padre cuando, por azares de la conversación, mi padre profirió la sentencia y le dijo, no, Panayoti, la frase no es tope promenon uden figin adinaton, sino tope promenon figin adinaton. Yo escuché muy atento y a mí, yo siempre me he definido entre muchas cosas, aun cuando sienta que en lo substancial sea indefinible como cualquier ser humano, eh, siempre me he definido como alguien que tiene una relación erótica con la lengua. Amo la lengua castellana y amo la lengua greca. Son dos grandes océanos en los que he intentado nadar sin ahogarme y en los que he disfrutado la existencia. Claro, ya cuando fui creciendo encontré que y no solamente cuando fui creciendo, sino cuando ya, más allá de ser un hablante inconsciente de la lengua greca y castellana, me puse a estudiar las lenguas que me habían fundado. Y esto creo que hay que diferenciarlo. Todos los hablantes nativos de una lengua son de algún modo hablantes inconscientes de la lengua. ¿Qué significa inconscientes? No es algo peyorativo, es decir, que no piensan para hablar. De hecho, cuando fueron fundados, cuando eran bebés, no tenían un ego consciente. Uno es fundado casi que corporalmente e inconscientemente en el universo de la lengua y en su infinitud finita o en su finita infinitud de propuestas interpretativas que ella permiten. Lo que quiero decir simplemente es que todos somos hablantes inconscientes de alguna lengua nativa. En mi caso fueron dos, el greco y el castellano, la lengua greca y la lengua castellana. Pero hay un punto en que si uno se interesa por eso que habla, empieza
trabajar conscientemente. En el colegio a todos nos enseñan gramáticas, pero casi todos los hablantes y estudiantes desprecian las gramáticas y la sintaxis y las prosodias que se les enseñan. Yo nunca desprecié esos estudios y de hecho toda mi vida continué investigando y toda mi vida continué estudiando eh, el fenómeno de la lengua que me había fundado, de las lenguas que me habían fundado, es decir, de las lenguas greca y castellana. Y muy rápido, esto no es de lo primero con lo que uno se encuentra, es que tanto el latín como el greco o como la lengua greca no tienen doble negación. No se puede decir no entiendo nada, sino entiendo nada o nada entiendo o no entiendo algo. Este fenómeno sigue vivo, por ejemplo, en el inglés, en donde uno no puede decir, bueno, sí puede, pero digo, no sería correcto decir I don't understand anything o I understand nothing. Esas son las maneras correctas, creo, de decirlo. I understand nothing o I don't understand anything. No se puede negar dos veces. Sin embargo, en la lengua popular inglesa yo he llegado a escuchar expresiones como I ain't understand nothing, que ya sería como una especie de no entiendo nada, tal como lo decimos en castellano. En latín eso no se podía y en el greco más antiguo tampoco. Cuando mi padre me enseñó la sentencia de topepromeno nuden figina dinaton, sentencia significativa por muchísimas razones culturales y también en mi caso familiar, es muy hermosa que esa sentencia siga viva como fuere de algún modo en la mentalidad y en el espíritu de los helenos. Ya mayor, ya habiendo estudiado, me di cuenta de cuál era la salvedad que este otro heleno le había hecho a mi padre. Y es que en efecto la frase está incorrecta. No se puede decir topepromenon uden figin adinaton, sino topepromenon figin adinaton. A mi padre se le había colado, cuando la aprendió, la manera del greco odierno para hablar. Y es que el greco odierno niega dos veces. Yo no entiendo nada. Ego den catalaveno tipota o apotopepromeno den fevgicanis. O sea, del destino, nada, a ver cómo intento traducir lo que se le cuela a mi padre. Cuando mi padre dice, topepromenon uden figina dinaton, es den ine dinaton, naxefigi canis apotopepromeno y apotimira. Voy a intentar, lo que pasa es que creo que en castellano la frase no da, pero a mi padre se le coló la doble negación. Puso un uden, un no, donde no tendría que haberlo, porque ya la frase en greco dice topepromenon figina dinaton es imposible, el verbo ser está tácito, no, perdón, ahí no hay un verbo ser. Topepromenon figin adinaton, al destino, fugar, o fugarse, diríamos en castellano, fugarse, imposible es. Ah, no, si el verbo sí está tácito, imposible es. Entonces, mi padre metió la otra negación que para él era, digamos, y para el greco moderno, el greco odierno o el heleno odierno, es necesaria para hablar, la doble negación, y metió el uden. Esto es lo único con lo que quería empezar. El greco odierno como el castellano tienen doble negación, y siempre me ha parecido, digamos, inquietante la idea de ver cuando el castellano y el greco empezaron a hacer doble negación. Siempre he tenido la pregunta y por motivos de la vida y de mis elecciones y de mis afanes nunca he hecho verdaderamente la investigación. Es decir, no de si es correcto o incorrecto, porque ya sabemos que en lingüística no se habla de correcto o incorrecto, sino de cómo cada hablante y cada cultura y cada comunidad lingüística opera con la lengua, se apropia de la lengua y cómo la mantienen viva. Básicamente la lengua son sus hablantes. Aunque tengo ciertas diferencias con algunos académicos que dicen
que no puede haber lenguas prescriptivas o entidades prescriptivas porque la lengua está viva, por ejemplo, para criticar a la Real Academia Española. Yo creo que así, como la lengua la hacen sus hablantes, también la deontología de la lengua o la prescriptiva de la lengua la hacen los hablantes. Entonces a mí me parece tan hermoso que haya fenómenos, digamos, vulgares, no en sentido peyorativo, o sermones vulgares como sermones prescriptivos. Me parece que ambos son hechos por vivientes y ambos tendrían la misma valía. Pero eso es otro tema. Yo creo que hoy se ha caído en un exceso de, de desprestigio de la deontología. Y yo creo que la deontología de la sintaxis es un intento no solamente de poder o de regionalismo por imponer un dialecto sobre otros, sino también como un intento de mantener un código que permita una cierta cohesión y cierta comunicación. Pero eso es otro tema que yo sé que da para muchas discusiones. A mí me gusta que existan las dos cosas, el sermón vulgar que está vivo y que no anda pensando en la Real Academia, pero también me gusta que existan las prescripciones y los estudios de la Real Academia Española. No soy de los que la desdeñan, mejor dicho. Vuelvo al tema. Primer asunto, mi padre me enseña una sentencia, se le cuela la doble negación al enseñármela, así la aprendí yo durante mucho tiempo. Luego viene otro miembro de la comunidad greca, lo corrige y le dice, no, en antiguo greco, o en la lengua antigua greca se decía topepromenon figina dinaton, sin ese uden que se le cuela, o se le hubiera podido colar a cualquier greco moderno. Y luego mi constatación, mi corroboración al empezar a estudiar las lenguas antiguas, de que en efecto la sentencia no tiene esa doble negación. Inciso, un inciso que nada tendrá que ver con el video. En greco moderno, la negación, o una de las negaciones, porque el greco tiene muchas negaciones, muchísimas, esto es increíble, tiene el mi para poner ante substantivos, por ejemplo el mi kalos para decir el no bueno, la a privativa que es un prefijo, por ejemplo akalos o akakos, está el u, uk o uji para el no, y está el adjetivo udis, udemia, uden, que sería no, 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 o nadie, nadie. Y hay más, pero bueno, y hay más negaciones. Me interesa mucho la del adjetivo para decir nadie. Udis, udemia, uden, queda en greco actual como den, es decir, pierde la u, uden, y hoy por ejemplo decimos den celo, no quiero, den piga, no fui. Ese den del greco viene de uden, que es la manera neutra de decir nada o nadie. Udis es no alguien, is, udemia, mía, no una, y uden, no algo. Otro tema ese. Simplemente quiero decir que muchos ven con desprecio, no entiendo por qué, que el greco moderno haga la negación con den, diciendo, ay, mira cómo se ha pervertido el greco odierno, cuando en antiguo era uden, queda den. Y desde muy pequeño yo me di cuenta que ese den existía en la antigua Grecia, en el greco hablado. Me lo reencontré en estos días que estaba releyendo las sentencias de Demócrito o los fragmentos de Demócrito. Quedo debiendo el fragmento cuando me lo vuelva a encontrar en mis relecturas. Pero la palabra den, es decir, que es un apócope de uden, ya existía con el uso de nada o nadie en la antigua Grecia, en algunos dialectos y en algunas formas poéticas y filosóficas. Y de hecho, si uno lo busca en algunos diccionarios de greco antiguo, en algunos lexicones o en algunos tesauros, se lo encuentra. Den, que es la partícula para negar en greco odierno. Entonces,
Esto es lo primero que quería decir. En greco moderno hay una doble negación. Y no he hecho realmente el trabajo de cuándo debió haber aparecido esta doble negación en la lengua vulgar. Hasta ahí la anécdota con la sentencia de topepromenon figina dinatum. Yo tengo una fascinación por las lenguas que recibí, la lengua greca y la castellana, las amo y todos los días leo diccionarios y me gusta aprender tanto en castellano como en la lengua helénica palabras nuevas. Entonces por eso me gusta mucho leer autores y me gusta ampliar el vocabulario y fascinarme con nuevas formas y usos. Siento que esa mentalidad contemporánea de si no he oído que se usa es palabra olvidada y entonces nunca debe volver a usarse una palabra me parece torpe y me parece tonta. A mí me gusta rescatar vocablos que solamente se han restringido a algunos lugares, o sea, topismos o palabras que aparentemente están olvidadas y volver a lanzarlas al uso. Y si me toca las explico, pero para que la gente las escuche. Es bonito sorprender con palabras nuevas, o a mí me produce belleza, una sensación de belleza. Y a mí me gusta con frecuencia, me gusta ejercitarme en la lengua greca, a veces, y castellana, quiero decir, leer textos en los cuales, o con los cuales debo tener un diccionario al lado para buscar. Mucho, me gusta mucho leer con diccionario al lado, tanto en español o en lengua castellana como en la lengua helénica. Y para no oxidarme mucho con mi lengua greca antigua, pues tengo la costumbre cada tanto de ejercitarme cogiendo fragmentos de textos antiguos y tratar de traducirlos por mi cuenta. Cojo un diccionario, tengo un lexicon al lado y trato de, digamos, de sacar el sentido de la frase, a veces de Platón, a veces de Demócrito, a veces de otro, de cualquiera. Y en estos días casualmente me dio la curiosidad de consultar el Nuevo Testamento en griego. No soy muy asiduo de las lecturas cristianas porque no me apasionan mucho realmente, pero sí tengo sabido que la lengua koiné o la lengua del Nuevo Testamento es prácticamente ya el greco moderno en ciernes. Alguna vez creo haber leído, es que no recuerdo, esto fue hace muchos años, creo haber leído que en las peleas por la diglosía greca, en las peleas por cuál habría de ser la lengua oficial del naciente Estado greco, hubo muchas peleas y muchos derramamientos de sangre, hubo muchos fervores, lo cual me parece pues como muy triste que hubiera habido derramamientos de sangre o peleas por cuál habría de ser la lengua oficial, si la lengua cazarebusa o la lengua demótica. Algunos defensores de que la lengua greca era una y que realmente no había tal necesidad de pelear, algunos esgrimieron o enarbolaron los evangelios no necesariamente con un sentido cristiano, sino para indicar que la lengua greca que aparece ya en el Nuevo Testamento es la lengua greca del pueblo. Y yo creo que tienen razón quienes hicieron eso. La lengua del Nuevo Testamento es la lengua que hablaban los pescadores, que hablaba la gente humilde de todo el imperio oriental romano. Y de hecho muchos de los escritos del Nuevo Testamento, o al menos de los evangelios, fueron escritos por personas que sabían arameo y que aprendieron la lengua greca, que era, digamos, la lengua franca, la lengua del conocimiento del momento, para poder expandir su religión. Optaron, digamos, por la lengua greca, tal como hoy muchos optan por escribir artículos científicos en inglés, aun cuando no sea su lengua nativa. Y en estos días dije, voy a releer, porque sí los había leído en mi infancia, los evangelios nuevamente,
en la lengua original, buscando un diccionario o teniendo alguna traducción para cuando no entienda alguna cosa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque en su momento no lo noté. Creo haber hallado en el Evangelio según San Lucas, creo que es Lucas 4, ya voy a verificar, Lucas 4, versículos del 1 al 2, una señal de lo que iba a ser la doble negación en la lengua greca más reciente. Insisto, ¿cuándo empieza el greco que consideramos moderno y cuándo está el antiguo o el clásico? Eso depende de cada historiador, de cada lingüista y de las convenciones. Para algunos, la lengua greca inicia en 1453, cuando el Imperio Otomano acaba con el Imperio Bizantino, cuando toma Constantinopla. Y dicen que ahí hay una ruptura incluso lingüística. Algunos otros esgrimen que el greco moderno inicia ya en el primer siglo después de Cristo con esta lengua de los evangelios. Insisto, depende de las aspiraciones políticas, nacionalistas, deontológicas o taxonómicas de quien hable. Sí es verdad para mí que el Nuevo Testamento ya es mucho más sencillo de leer para un greco moderno que tenga ciertas bases de Casarebusa y que haya, digamos, adoptado o asumido con agrado lo que la educación institucional transmite en los colegios, en los liceos, en las academias. Es cierto que es mucho más cercano al greco contemporáneo, un evangelio, que un texto, digamos, de Homero. No solamente porque está más cercano en el tiempo a lo que vivimos hoy, sino porque ya se empiezan a ver asuntos sintácticos reconocibles. Voy a leer entonces exactamente Lucas 4, versículos 1, 2, en donde creo haber atisbado ya un uso de doble negación. Voy a mirar y lo voy a leer y lo voy a traducir. Lo leo en greco y luego lo traduzco. Dice, entonces, Evangelion Katalukan Tessera en Aviv. Evangelio según San Lucas, o según Lucas, versículos del 1 al 2. En greco, entonces. Este evangelio, según el teórico que uno lea, algunos sitúan la escritura de este evangelio según San Lucas en el año 62 después de Cristo o de la era común, y otros lo hacen un poco más tardío, por ahí en el año 80 después de Cristo o de la era común. Dice, Iisus de pliris pneumatos agiu y pestrepsen apotu Iordanu que illeto ento pneumati istinerimon. Y meras tesaraconta pirasómenos hipotu diavolu que uc efagen uden entesimeres equines, que sin delescison afton isteron epinase. Voy a dar la traducción de este versículo. Dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esta traducción, que no es la mía, para no quedarme patinando mucho rato en las filigranas de la traducción, es la que plantea la primera página que me salió en la búsqueda de internet, que dice Biblia Interlineal del Nuevo Testamento y que está en el portal Logos que Logos o Logos K Logos, logosklogos.com. Me pareció interesante esta página, pues. Es la primera que sale, incluso dice Reina Valera 1960. No sé por qué a veces cambia listo. Pongamos pues que sea Reina Valera, no importa.
Me interesa ahora es, bueno, primero, no quiero hacer comentarios teológicos, no es mi ámbito, yo no estoy aquí para hablar ni siquiera históricamente de si Cristo existió o no, de si creo en esa entidad. No, yo particularmente no creo, eh, pero no es mi interés hacer comentarios teológicos, solamente un comentario sintáctico a una frase tal como está escrita en griego. Dice entonces en el versículo 2, y meras tesara conta menos hipotudiagolo, que uc efagen uden en decimeres equines. Esta es la partecita que me interesa. Dice que uc efagen uden en decimeres equines, que habría que traducirlo como palabra por palabra, y no comió nada durante o en estos o en aquellos días, y no comió nada en aquellos días. Esta frase ya hace una doble negación. Dice que uc efagen uden entes imeres equines. Creo que este uso no hubiera sido posible, por ejemplo, en tiempos de Platón, donde habría simplemente que se hubiera dicho que uc efagen y no comió, o uden efagen, nada comió. Sin embargo, el autor que la tradición ha llamado Lucas, es decir, la voz narrativa o quien escribió o el autor o autora de este texto, dice que uc efagen uden entes imeres equines, y no comió nada. Yo creo ya ver aquí un atisbo de la doble, no, esto no es que no es un atisbo, hay una doble negación que es imposible que apareciera con ese uso antes de la aparición, de la muerte de Alejandro, es decir, antes de la aparición de la lengua común. Yo siento que este ya es el uso vulgar del pescador, del campesino, del hombre de a pie de la época del primer siglo después de Cristo, e incluso de cómo escuchaba o interpretaba este Lucas, hablante seguramente del arameo o del hebreo, que tradujo al griego o que puso al griego esta narración. Hay ya esa doble negación, que uc efagen uden en decimeres equines. Si uno se pusiera quisquilloso, uno podría decir, bueno, quizás todavía no es una doble negación, que yo creo que ya sí lo es, no es una doble negación, sino que habría que poner una coma, que uc efagen, y no comió, coma, uden, coma, en decimeres equines, como quien dice que es una reiteración, y no comió, coma, nada, coma, en aquellos días o durante aquellos días. Suponiendo que eso fuera, a mí lo que me parece interesante es que siento o creo que la doble negación surge en la lengua greca hablada, y habría que mirar cuándo surge en castellano, es decir, cuándo en el latín vulgar empieza a aparecer este fenómeno de la doble negación, que me parecería muy interesante, eso ya alguien lo debe haber estudiado, no sé si durante el mismo tiempo, pero me parece que la lengua castellana y la greca han tenido destinos similares en formas sintácticas y formas temporales. Una de ellas es la de la doble negación. Me parece muy interesante mirar aquí en el greco que quizás empezó a usarse una doble negación como un énfasis o como una, no como un expletivo, sino como una reiteración del sentido. Y no comió nada. O sea, y nada comió. Que va a terminar en greco moderno como que den efage tipota, y no comió nada, que uc efagen uden, es como si hubiera dicho, y no comió nada, comió. En las lenguas semíticas, según tengo entendido, a veces para reiterar se repiten vocablos, santo, 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 para hablar de santísimo, según me contó a mí alguna vez un profesor. Yo creo que aquí entonces en la lengua greca hay un intento, no por influjo de la lengua semítica, porque yo no creo que este fenómeno haya sido por influjo de la lengua semítica, sino que
que hay un intento como de enfatizar un sentido negativo, entonces aparece otra negación, que uk efagen, uden, y no comió, nada comió, ¿cierto? Hay como un sentido de y nada durante aquellos días. Mm. Bueno, yo creo que eso es lo que quería mencionar. Hay al menos ya un atisbo del año 60 u 80, entre el 60 y el 80 del primer siglo de la era común o después de Cristo, de una doble negación ahí en ese versículo del Evangelio de San Lucas. Insisto, que algún autor dice, o podría decir, o podría eh, reprochar el argumento diciendo, no, eso todavía no es una doble negación. Si uno pone una coma que no está en el texto, eh, uno simplemente puede ver que ahí es como un uso enfático. Listo, suponiendo que fuera ese uso enfático, eh, ese uso enfático se volvió usual, se volvió mayoritario. Y es que para cada vez que se fuera a negar, se enfatizaba con otra negación hasta que eso se volvió la regla en la lengua hablada greca que perdura hasta el día de hoy. El greco contemporáneo no diría uk efagen uden, sino que diría denefage tipota, porque el tipota o el tipote también desde el antiguo greco significa nada. Lo que pasa es que uden no significan nada, sino significa nada o no algo, pero listo, eso ya serían otras cosas. Este uden es la forma neutra del adjetivo, udis, udemia, uden. Lo que me interesa aquí es ver, pues evidenciar que ya en el primer siglo de la era común aparece un uso de doble negación en la lengua greca. Dos, que ese uso se fue volviendo la regla, de modo que configuró eso que llamamos el greco contemporáneo. Y me gustaría mirar si antes de la aparición de la lengua común, es decir, si antes del periodo helenístico, ya esa doble negación está, aunque yo, por ejemplo, leyendo directamente en greco, muchos textos del helenismo, pero el que más fresco tengo es el de Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, no aparecen esas dobles negaciones. Yo creo que esas dobles negaciones ya van apareciendo para esa época en donde va a nacer Jesucristo y donde va, pues mejor dicho, en el primer siglo de nuestra era, ya va a aparecer esa doble negación por esta evidencia que yo tengo. Creo que antes de eso es muy difícil verla, aunque es bueno, es posible que no se vea en textos puristas, pero quizás ya en la lengua hablada venía ese uso que no queda consignado. El destino de la lengua hablada, eh, hasta apenas hace muy poco, era no quedar en los grandes textos de la historia. Y cuando digo hace muy poco es, bueno, ya vemos a Sancho Panza, que es un personaje que el Quijote retrata muy bien, capturando los refranes, los proverbios y el habla popular. Pero, pero digamos, no sé, pues antes de 1600, 1500, yo creo que la lengua popular estaba casi que desterrada de los textos eruditos. El siglo XX ya obviamente sí rescata con documentales, no, y es desde, sobre todo, digamos ya desde el romanticismo, que intenta capturar el habla de los campesinos, de las Arcadias, de cada nación, pero con afanes nacionalistas, limpian las lenguas y hacen un asunto casi que culto de la lengua popular. Pero ya el siglo XX sí captura con el SIC esas fealdades, esas contradicciones, fealdades entre comillas, esas fealdades, esas contradicciones, sobre todo porque es en el siglo XX cuando ya surgen personajes como Ferdinand de Saussure que plantean mirar a las lenguas como algo vivo, más allá de la moral del investigador. Y pueden surgir
estos documentales, estos libros que capturan el habla popular, el periodismo si se quiere, eh, que con el SIC captura el modo en que habla la fuente. Bueno, quería simplemente, seguramente muy perifrásticamente, no importa, consignar o dejar evidencia o dejar noticia de que yo en mi soledad y mis lecturas hallé esta doble negación en este texto de San Lucas, o si no lo quiere tomar el erudito o el estudioso como una doble negación, sino como un énfasis que luego va a terminar como doble negación, bueno, no importa, pero ya como un fenómeno seminal, como una semilla, ¿cierto? De lo que iría a ser para el Greco esa doble negación. Me gustaría mirar cuándo en un uso, en un texto aparece, por ejemplo, en el latín vulgar o en los usos ya de los romances, aunque yo creo que la lengua romance nace con esa doble negación. El castellano, esta lengua romance que sería el castellano, ya nace con la doble negación. Creo que la doble negación empieza a aparecer en el latín vulgar, en el sermón vulgar del latín, y hay que rastrearlo. Bueno, esto fue, muchas gracias por atender este video, Aftaisan. Hasta una próxima, si es que hay una próxima, quiérete.